vamos a hablar sobre el término. Quiero que por favor, si es posible, abramos la Biblia en Marcos 14, del 32 al 42, por favor. Sí, estamos ahí, amén. El que no tiene Biblia, por favor, alce su mano e intentaremos ayudar. A los que no tiene Biblia, por favor, vamos a Marcos 14, del 32 al 42, por favor. Vamos a encontrar este relato de Getsemaní en 3 evangelios: en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, donde lo vamos a leer, y en el Evangelio de Lucas. No podemos decir que a Juan se le olvidó, sino que estos 3 evangelios fue en donde el Señor permitió que pudiéramos hablar sobre este tema de Getsemaní. Vamos a tomar en especial el de Marcos 14, 32, 42. Lo vamos a leer en forma antifonal. O sea, yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente. Dice Marcos 14, 32. Jesús ora en Getsemaní. Dice el 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a enseñarles y a decir. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entregue. Cerremos nuestros ojos, dejemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Permítenos aprender de tu palabra, Señor, en este tiempo tan importante, donde fuiste a hablar en Getsemaní. Nos dejas una gran enseñanza sobre lo que tú viviste en ese lugar, Señor. Permite que cada uno de nuestras vidas pueda aprender todo lo que viviste y cómo oraste para que pudieras estar en paz con el Padre, poder orar para que pueda pasar cada momento de tu vida en ese momento en el cual iba a pasar, Señor. Permítenos que podamos entender esta palabra tan especial y tan buena que traes el día de hoy, Señor. Que la gloria siempre sea para ti y lo dejamos todo siempre en tus manos para tu gloria y honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues yo qué les puedo decir en esta historia que estamos viendo aquí de Jesús. Vemos cómo Jesús nos está contando esa agonía que está viviendo, ¿cierto? Yo, la verdad, hablaba con un hermano el fin de semana y decía: ojalá no me toque porque esa es la más difícil. Y pues el Señor permitió que me correspondiera. Cuando me enviaron el mensaje, yo dije: Señor, ¿cómo así? Póngame la más suave. Ya me pone la más difícil. Para mí era bastante difícil porque a mí me parecía increíble poder ver cómo la humanidad de Jesús nos muestra en estos versículos. Es la humanidad de Jesús mostrando cómo tuvo que asumir el pecado de cada uno de nosotros y tener que apartarse del Padre sin tener pecado. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver como una historia de agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente, ¿no? Y podemos ver cómo solo podemos llegar a comprenderlo solo en oración. Yo no les puedo venir a decir que es que les voy a mostrar todo lo de la palabra, pero lo que sí les puedo decir es que el Señor ha venido a orar para que podamos aprender sobre estos versículos.
¿sí? También quiero contarles que se podría repetir las palabras que le dijo Moisés cuando se apareció al frente de la zarza, ¿cierto? Ardiendo, quita tu calzado que tienes en tus pies porque el lugar que estás pisando, santa es, ¿cierto? Lo vemos en Éxodo 3:5. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas este estudio es un pasaje donde nos debe llevar más bien a la oración que llevarnos al análisis. Porque de pronto cada una vez nos centramos eso en el análisis de poder hablar cada una de las palabras, cada una de las cosas que vivió Jesús en Getsemaní, y no en analizar y adorar correspondientemente a ¿quién? A Jesús, que asume los pecados de cada uno de nosotros y prefiere cargarlos, porque Él carga ahí todos los pecados. En ese momento Él sabe que va a asumir los pecados de todos nosotros, pero ¿en dónde lo materializa? Cuando va a la cruz, ¿cierto? Entonces aquí veremos cómo el Señor librando esa batalla defensiva contra el pecado, ¿cierto? Pero por ninguna razón esta batalla se nota presente en dos actos, ¿cierto? En Getsemaní y en el Gólgota, ¿cierto? Vemos en Getsemaní lo que estamos leyendo y en el Gólgota, cuando vamos a verlo en los siguientes días, cuando vamos a hablar de la crucifixión del Señor, ¿cierto? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué fue necesario que pasara esto de Getsemaní? ¿Será que esto que está pasando en Getsemaní fue necesario o no fue necesario? ¿No podía haberse evitado o haber pasado este doloroso episodio en la vida de Jesús? Pero a lo largo de este estudio vamos a ver que en Getsemaní es donde el Señor toma la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Calvario fue donde se materializó, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo, en el principio vemos cómo dijeron, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Aquí podemos decir que muchas veces el Señor había venido con sus discípulos, ¿sí? Que había venido con sus discípulos a orar y que muy seguramente todos sus discípulos sabían que después de cierto momento Jesús decidía ir a orar, ¿cierto? Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cercano, que era conocido como Getsemaní, que significaba prensa de olivas. Eso es lo que significa Getsemaní. Seguramente porque en él había habido, o todavía había, una prensa de olivas. Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos durante varias visitas a la capital, buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban a que fuera rey. No sé si hemos leído muchas veces en la palabra donde vemos que las multitudes y todas las personas que lo rodeaban querían era coronarlo, querían era darle ese título de que pudiera batallar por ellos, porque al final no entendían por qué Jesús había venido a la tierra, ¿cierto? Pero en esta ocasión, en aquel lugar donde Jesús había tenido tantas hermosas prácticas con sus discípulos, ahora se iba a convertir en un escenario de una terrible agonía antes de ir a la cruz. Por eso les dice, sentados aquí, entre tanto, yo oro. ¿Cómo iba a enfrentarse Jesús a este duro trance, ¿cierto? A este duro momento? En esto también apreciamos que Jesús era muy diferente a nosotros. Con frecuencia cuando pasamos por problemas, ¿cómo nos comportamos nosotros? No sé si a veces dicen, no, como tengo tantos problemas, me voy de viaje. Como tengo tantos problemas, mejor hago otra cosa. ¿Qué decidió Jesús? Ir a orar, ¿cierto? Entonces ojalá que solo nos deje esta enseñanza en este momento. Cada vez que tenemos tantos problemas, que tenemos tantas dificultades, decidamos ir a orar. No pensemos en que necesitamos un tiempo de vacaciones, un tiempo de desconexión, un tiempo a veces de estar sin Dios. Que muchas veces vamos de vacaciones y lo último que nos recordamos en esas vacaciones es a Dios, ¿cierto? Algunos llegan incluso a cosas como dificultades, ¿no? Llegan a alcohol, llegan a drogas, a fiestas, algunos vicios, ¿cierto? Similares. Lo que piensan es que les va a traer paz al corazón, pero no hacen sino aumentar los problemas, ¿cierto? Pero el Señor nos indicó que la solución solo está en buscar la oración, ¿cierto? Nos lo dice en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué nos dice Santiago? Haga oración. Es lo único que nos dice Santiago. Continuamos con el pasaje y nos dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece que aunque Jesús oraba solo, sin embargo, quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos. Así que escogió a varios de ellos para que lo acompañaran a cierta distancia. Estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron así en testigos de una terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche. Algunos se han preguntado por qué escogió a estos tres, ¿cierto? Vemos que en muchos sucesos ha escogido a estos tres. Vemos que ellos estuvieron en la transfiguración,
niños también estuvieron. En el momento cuando se resucitó a la hija de Jairo, también ellos tres estaban, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor escogió a estas tres personas y muy seguramente los escogió porque estas tres personas debían tener esas experiencias espirituales, tenían que tener una relación con Él, ¿cierto? Por otro lado, también debemos recordar que Jacobo y Juan habían pedido anteriormente al Señor, en otro pasaje, que se sentaran a la derecha y a la izquierda de Él, ¿sí? Cuando estuvieran en la gloria, a lo que Jesús les había contestado que no sabía lo que pedían, ¿cierto? De hecho, cuando les preguntó si querían beber del vaso de él que él vivía, ellos no duraron en contestar que sí podían, ¿cierto? Lo vemos en otros momentos atrás de Marcos, por ahí en Marcos 10 del 35 al 39. Seguramente cuando ellos ven este huerto en Getsemaní vieron la agonía de Jesús mientras oraban pidiendo que pasara de él aquella copa, ellos tuvieron que darse cuenta de que realmente no sabían lo que habían dicho, ¿cierto? Veamos que podemos leer todo lo que pasó anteriormente con Jesús y vemos cómo Jesús asumió cada una de las cosas con una posición de valentía. Nosotros aquí podríamos decir, no, pues es que Jesús entonces no era valiente, como de pronto podemos ver algunas personas en la historia que asumieron la muerte de una forma valiente. No, Jesús no es una persona como cualquiera. Jesús es una persona que es el Hijo de Dios y que le causaba un gran dolor tener que cargar el pecado de todos nosotros y tener esa separación con el Padre. Eso es lo que quiero que cada uno de nosotros se pueda llevar. ¿Cuál fue la agonía de Jesús al sentir que tenía que cargar los pecados de todos nosotros sin conocer el pecado y al saber que cuando los cargara iba a tener una separación con el Padre? Que eso es una de las palabras que vamos a ver el sábado, ¿cierto? Nos van a contar sobre cuando Jesús nos va a decir, ¿sí? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Y nos van a explicar sobre lo que dice, ¿cierto? Continuando, dice que empezó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista de aquí utiliza en original dos palabras muy fuertes para indicarnos una intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se le presentaba y también su estado extremo de dolor y angustia. Aquí nos cuentan o nos contemplan un cuadro diciendo que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo vemos que nos lo dicen en Lucas 22:34. Estudiando algunas cosas, científicos dicen que cuando las personas tenemos tanta agonía, llegamos a sacar gotas de sangre, ¿cierto? Se llegan a presentar esas gotas de sangre. Vemos ahí como Jesús tenía una gran agonía, que tanto así que tuvo que hacer gotas de sangre. Por eso nadie ha controvertido esta palabra, de que sí pudo haber pasado y que Jesús sí tuvo sudor con gotas de sangre. Solo es para que podamos evaluar cuál era el nivel de perturbación y de tristeza que llegó a sentir Jesús en ese momento. ¿Sí? Podríamos preguntarnos qué es lo que producía este estado en Jesús. Algunos han pensado que esta angustia era una reacción natural, ¿cierto? Pues todos podríamos decir, no, pues es una reacción natural, cualquiera de nosotros la hemos sentido. Pero lo que les quiero decir en este momento es que Jesús no es natural. Jesús es una persona que nos está mostrando aquí que Él fue 100% humano y 100% Dios. Que por eso Él sabía en este momento en el cual que cuando iba a asumir esta situación que le estaba dando el Padre, iba a sufrir una gran dificultad, ¿cierto? Vemos continuando que nos dice, más adelante consideramos los sufrimientos físicos que Jesús pasó durante su arresto y crucifixión, pero sin lugar a dudas los más dolorosos tuvieron que ser los de su alma santa e inocente cuando con conocimiento pleno de las consecuencias que este acto le iba a tener, asumió la carga sobre sí el pecado de todos los hombres. Nos lo vemos lo que nos dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿cierto? Eso nos lo dice en 2 Corintios 5:21. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿cierto? Solo podremos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trata únicamente de la angustia ante la muerte de los seres humanos que los seres humanos atravesamos al final de nuestros días. En su caso era una muerte diferente, ¿cierto? Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, ¿sí? Ya que no los tenía, sino que moriría en sustitución por los pecados cargados
en el momento de maldad de toda la humanidad, ¿cierto? Porque Él murió en la cruz por los pecados de todos nosotros y aún va a morir por los pecados de aquellas personas a las cuales vamos a ir a evangelizarle el día viernes y el día sábado, ¿cierto? Qué importante vemos que va a ser la evangelización del día viernes y del día sábado, porque el Señor en este momento está cargando la maldad de toda la humanidad, todos esos pecados, todas esas personas que deciden arrepentirse y recibir al Señor, ¿cierto? Muchas veces nosotros huimos como consecuencia de algunos de nuestros pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que es esto, ¿cierto? Pero ¿qué sería para el Señor sufrir de esta forma condenada por todos los pecados de todos nosotros? ¿Sí? No cabe duda de que nunca nadie ha experimentado un dolor amargo y semejante, y en esos momentos su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo, ¿sí? Vemos cómo nos dice en Gálatas 3:3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿cierto? De alguna manera inexplicable para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida, ¿cierto? Lo vemos en Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactina, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos imaginarnos lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era tener una comunión con su Padre Celestial. ¿Sí? Vemos que, primero, en cualquier caso, hay ciertas lecciones prácticas que sí deberíamos quedar grabadas en nuestros corazones. La primera, viendo la impresión de que nuestros pecados, lo que nuestros pecados producieron en Jesús, ¿cierto? Y esto nos debería llevar mucho más sensibles a tener siempre un temor reverente a no pecar más. Y lo segundo, consideramos también que para Jesús pudiera decir a sus discípulos, no turbe vuestro corazón. Él mismo tuvo que sufrir la angustia y la aflicción. Vemos entonces, ya continuando con lo que nos decía la palabra cuando Él dice, quedaos aquí y velad. Lo que quiero que tomemos de esta parte es que ojalá que cada uno de nosotros no esté dejando de velar. Solo que algunos de nosotros estamos permitiendo que el sueño, como dice, ahorita veo las manos, pero es ese sueño espiritual que no nos deja velar con el Señor, que no nos deja acercarnos al Señor. Por favor, no permitamos que entre en nuestras vidas ese dormir. El Señor en este momento nos está pidiendo, como les pidió a sus discípulos, velar para que me acompañen en mi tristeza. Me parecía increíble cómo los discípulos no lo pudieron acompañar, ¿cierto? Ustedes quieren acompañar al Señor en este momento en el cual vivimos en esta semana, o no lo quieren acompañar. Es la decisión de cada uno de nosotros si lo deseamos acompañar o no. Porque el Señor en este momento nos dice, quedaos aquí y velad, para que cada uno decida si quiere estar con el Señor o no, ¿cierto? Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús, desde donde todavía le podían ver y oírle, ¿cierto? El evangelista nos dice que el Señor cayó rostro en tierra. La postura que adoptó para orar expresa su total sumisión y voluntad a Dios. En cualquier caso, la escena no deja de sorprendernos y de recordarnos que uno de los días antes había descendido, pues vemos cómo había descendido, cómo había entrado, ¿cierto? Vimos cómo la enseñanza que nos entregaron el día domingo, en donde entró en un pollino, ¿cierto? Y todo el mundo extendía sus ropas y sus ¿qué? Bueno, los mantos y las palmas, ¿cierto? Cuando yo leía esto me preguntaba mucho en que hay personas anónimas que deciden trabajar para el Señor. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan quién sería el dueño del pollino o del burro que estaba ahí amarrado? Esa persona anónima dejó su animal ahí. ¿Para qué? Para que el Señor lo pudiera hacer. Por ejemplo, otra cosa, ustedes no conocemos, pues en la palabra no lo dice, no les voy a inventar. Pero ¿quién era el dueño del lugar donde se realizó la última cena? No lo sabemos, porque la palabra pues no lo dice. Pero esas personas decidieron dejar ese lugar o poner ese lugar al servicio de Dios para que el Señor lo usara, y son personas anónimas. A veces nosotros, siendo anónimos,
vamos a ser más fuertes que aquellas personas que tienen un nombre, porque estamos dejando todo para que el Señor pueda hacer algo diferente en la vida de cada una de las personas, ¿cierto? Decidamos si nosotros queremos que el Señor use lo que tenemos y que no necesitemos tener un nombre, o que no necesitemos decir el pastor, don pastor, como leemos el don de don pastor. Necesitamos tener esa voluntad de poder estar trabajando para el Señor, ¿cierto? Y dice que y oró y que fuese posible pase de aquella hora, ¿cierto? Una vez más las escrituras nos muestran a un Jesús con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y de lágrimas, ¿cierto? Por supuesto sus lágrimas no eran como en muchas ocasiones las que son las nuestras, ¿cierto? Una expresión infantil de frustración porque no logramos hacer lo que no nos da la gana, ¿cierto? Lo que no queremos. Por el contrario, en este caso, había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios. Y por esta razón, cuando pedía al Padre que pase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad de él. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado porque el Señor no nos ha dado algunas de las cosas? Y lloramos y le decimos al Señor, Señor, pero dame eso porque lo quiero ya. Pero el Señor sabe cuándo es el tiempo y cuándo nos debe dar cada una de las cosas que le pedimos al Señor. Solo nos muestra un Jesús que decidió orar, llorar, salir lágrimas de sangre de su frente, pero también puso la voluntad del Padre por encima de la voluntad de Él. Tenemos que cada uno de nosotros decida eso siempre, ¿cierto? Por supuesto no se trata de dos voluntades diferentes, ¿no? Por un lado la del Padre, por otro la del Hijo, ¿cierto? El evangelista Juan recoge las palabras de Jesús que nos muestran que no había contradicción entre estas dos voluntades, ¿cierto? Nos lo dice en Juan 12, del 27 al 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificarás otra vez. Eso no lo dice en Juan. No les estoy diciendo lo que no dice la palabra. Eso lo dice en Juan. Si no, verifico. Si no, tiene la primera piedra. Si no, encuentran nada. Vemos y continuamos y dice, después de que dice Abba Padre, ¿cierto? Vamos ahí en el versículo 36. Y decía, Abba Padre, ¿no? Notemos que su oración se dirige a Dios con una palabra de Abba, que inmediatamente es traducida por Marcos para los lectores gentiles como Padre, ¿cierto? La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres e implicaba confianza, intimidad y reconocimiento de autoridad equivalente a Padre, ¿cierto? Sin lugar a dudas, tuvo que sorprender a sus discípulos que se dirigiera a Dios de esta manera, ¿cierto? Ellos nunca le habían escuchado a ningún santo del Antiguo Testamento o a ningún profeta tratar así a Dios. En la forma de pensar de un judío habría sido irreverente, ¿cierto? Y por tanto habría sido impensable que alguien pudiera llamar a Dios con una palabra tan familiar. Yo no sé cada uno de nosotros cómo se dirige al Padre, cómo se dirige a Dios, pero yo espero que cada uno de nosotros pueda tomar esta palabra y la pueda usar en sus oraciones, porque le podemos decir padres. Miren que cuántas veces el pastor nos ha enseñado que todos somos hermanos, pero ¿por qué somos hermanos? O está bien que digan, no, pues somos hermanos o no, porque el pastor también nos ha dicho, cada uno de nosotros elegimos si somos hermanos o no, porque somos hijos de ese Padre. Y así es como deberíamos poder hablarle a nuestro Padre, ¿cierto? Abba Padre, poderlo usar así en intimidad y en esa familiaridad de poder hablarle así al Padre. Para continuar en que después no digan, este muchacho se habla mucho, ¿cierto? Pues dice, aparta de mí esta copa. El acto de obediencia del Hijo del Hombre se dispone a llevar a cabo. Tendría un sabor inconmensurable y amargo. Tenía el sabor de la muerte, ¿cierto? El autor de Hebreos dice que él buscó la muerte de todos, en Hebreos 2:9. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa, ¿sí? Vemos como en varios lugares de la palabra nos hablan sobre esta copa como un momento en el cual nos muestra la supremacía, o sea, cómo Dios castiga a cada una de las personas, ¿cierto?
Entonces él le dice, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Vemos que la muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono de Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo, ¿sí? Es inimaginable, por lo tanto, que la santidad encarnada pudiera recibir un grado del pecado, representado en esa copa. De ahí su petición, aparta de mí esta copa. Pero por otro lado, es también una constancia de su absoluta devoción y amor a su Padre, mas no lo que yo quiera, sino como tú, ¿cierto? Vemos que la interpretación que nos hace Hebreos de este pasaje, en Hebreos 5, del 7 a 10, yo no les estoy permitiendo leer por acelerar un poquito para que no nos vayamos allá, pero solo les doy las referencias para que si alguien está tomando nota las pueda tomar, ¿cierto? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su eterno reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo vemos en Hebreos 5 del 7. En el contexto de la cita, el autor de Hebreos está razonando acerca de la impredecible que es para los hombres pecadores tener un sumo sacerdote que interceda por cada uno de nosotros. Eso es para ellos, pero yo les pregunto a cada uno de nosotros, ¿es imposible creer que Jesús intercede por nosotros por nuestros pecados? ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? Sí. Cada uno deberemos contestarnos, porque somos nosotros los que debemos tener esa respuesta en nuestro corazón. Si creemos si Jesús sí intercede por nuestros pecados o no. Continuamos, dice, vino luego y los halló durmiendo, ¿cierto? Vemos que después de un tiempo de oración Jesús volvió a donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces de compartir con él nada de su infinito dolor, ¿cierto? Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañar en oración ni siquiera una hora, ¿qué se podía esperar de ellos una vez que Jesús fuera arrestado y estuviera en manos de sus enemigos, ¿cierto? El mismo Pedro, que tan vehementemente había protestado cuando Jesús les anunció a todos ellos que le abandonaría en esa noche, no fue capaz de mantenerse despierto junto a Jesús orando con él por un poco de tiempo. Todo esto era muy importante porque no debemos olvidar que para encontrar la victoria en la hora de la tentación o de la prueba, previamente necesitamos recibir poder mediante ¿qué? Mediante la oración. En este sentido estaba claro que los discípulos no entendían la gravedad de la situación que se avecinaba y por lo tanto tampoco estaban preparados adecuadamente para enfrentarla. ¿Y qué diremos nosotros? ¿Y qué diremos de nosotros mismos? ¿Tendremos esa capacidad de poder enfrentar este momento en el cual Jesús está yendo a la cruz por los pecados de cada uno de nosotros o no? ¿Cuántas veces no somos capaces de velar en oración, ni siquiera una hora? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? Son preguntas que cada uno de nosotros nos debemos contestar. La debilidad de que el Señor les había hablado durante la cena se empezaba a hacer evidente. Aquí vemos que el pecado ha añadido incluso a nuestros propios cuerpos, que en muchas ocasiones actúan como pesados lastres para nuestras almas. Vemos ahí cómo continúa Jesús diciéndonos velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación a la que Jesús se refería y para que tendría que estar preparados consistía en negar y escandalizarse de Jesús. Yo solo les traigo esto porque espero que cada uno de nosotros no haya tenido esa necesidad de tener que negar a Jesús en un momento dado. En un momento en el cual tuvimos que decir, yo no le conozco, yo no he leído su palabra, yo no pertenezco a él, ¿cierto? Porque no es difícil imaginar el impacto que debió tener para ellos ver a su maestro siendo objeto de burlas de todos los hombres que se acercaban a él cuando estaba clavado en la vergonzosa cruz. Por eso, aunque los mismos discípulos no percibían la gravedad de la hora de la prueba que iban a venir sobre ellos,
el mismo Señor ya les había orado por ellos, y en especial por Pedro, para que su fe no faltase. ¿Sí? El Señor siempre va a estar orando por nosotros, ¿cierto? Y Pedro entendió finalmente la lección y él mismo nos exhorta en su carta, ¿cierto? En la primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo dice en primera de Pedro 4:7. Continuamos para no extendernos tanto. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor señaló que la razón por la que era imprescindible que mantuviéramos una actitud de vigilancia y de oración era porque dentro de cada cristiano hay dos naturalezas que son contrarias entre sí: el espíritu y la carne. Nos lo dice en Gálatas 5, 16 y 17. Dijo pues: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por un lado está la carne, la vieja naturaleza caída, siempre inclinada ¿a dónde? Al mal. Y por otro lado está el espíritu, es decir, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha dado a aquellos en quienes creen en Cristo y que siempre está dispuesta a hacer el bien y a agradar a Dios. Ahí quiero contarles o dejarles esa duda. Espero que cada uno de nosotros sea una nueva criatura y que su naturaleza anterior haya sido vencida por su naturaleza espiritual. Y que en este momento el Señor nos dice: nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y que nosotros sepamos y que podamos afrontar esto. ¿Pero de qué forma lo vamos a afrontar? En oración. Es la única forma, o es la forma en la cual el Señor nos está pidiendo que podamos afrontar esto, en oración. Y por último nos va diciendo: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. El Señor interrumpió sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos, y en todas ellas los encontró durmiendo. Seguramente sentían cierta vergüenza por no estar orando tal como Jesús les había pedido. Sin embargo, no lograban resistir el sueño y tampoco sabían qué responderles. Pero cuando Jesús regresó por tercera vez, ya no les animó a velar, sino que les dijo que durmieran y descansaran. No debemos ver en estas palabras una severa reprensión, sino más bien todo lo contrario. Podemos incluso imaginarnos al Señor sentándose a su lado mientras velaba sus sueños, como una madre que vigila tiernamente a sus pequeños mientras duermen, sin duda. Mientras duermen, sin duda es un cuadro inconmovedor, ¿sí? Porque yo no me imagino cómo el Señor había llegado y los había encontrado durmiendo. Y me imagino y he escuchado muchas enseñanzas sobre este punto, ¿cierto? ¿Cómo llega el enemigo a nosotros y será que nos encuentra durmiendo? Y de eso podríamos durar un largo tiempo hablando sobre que no pudieron velar ni estar con el mismo Señor Jesucristo orando con Él, sino que quedaron dormidos. Los discípulos se habían rendido a la comodidad del sueño bajo el peso del cansancio y la tristeza, ¿sí? Porque adicional a su cansancio, también Lucas nos cuenta que ellos tenían mucha tristeza, ¿cierto? Aunque por esto no había alejado de ellos el mal, sino que simplemente les había hecho inconscientes de su existencia y les había dejado indefensos ante la embestida o ante el ataque que iban a tener del enemigo, ¿cierto? Pero por otro lado, Cristo no se rindió ante nada, sino que en medio de su inmenso dolor afirmó positivamente su disposición de hacer la voluntad de Dios al precio que fuera, incluso así le tocara velar por sus discípulos y mostrarles a ellos todo su amor y cuidado mientras ellos dormían. Vemos ya cómo finaliza y nos dice: basta, la hora ha venido, ¿cierto? Entendemos que entre la cariñosa invitación de Jesús a sus discípulos para que durmieran y se recuperaran en fuerzas, hasta este momento que describe aquí pasó un intervalo de tiempo, no determinado, pero finalmente llegó la hora en que Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores, ¿cierto? Vemos ya aquí cómo cada una de las personas viene con palos. ¿Y con quién viene? Con Judas, para poder entregar a Jesús, ¿cierto? Suponemos que el Señor escuchó el ruido de la compañía que lo conducía por Judas, ¿cierto? Y cruzaba el arroyo y subía por la cuesta hacia el huerto.
por lo que rápidamente despertó a sus discípulos para advertirles la presencia del peligro. Yo espero que el Señor nos esté despertando, nos esté animando a que estemos muy despiertos cuando el enemigo venga a atacarnos. No permitamos que nos alejemos de Jesús. Estas personas vinieron, estos pecadores vinieron a quitar a Jesús para dispersar a sus discípulos, ¿cierto? Porque apenas arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron sus discípulos? Ya no estaban, ya habían salido, ¿cierto? Las frases entrecortadas que usa Jesús nos muestran su angustia ante la hora final, ¿cierto? Pero en ningún momento plantea una huida, ¿cierto? Porque seguramente si los hubiera escuchado y ya como sabía que venían por él, hubiera podido salir corriendo, ¿cierto? Pero él decidió afrontar lo que iba a pasar, ¿cierto? Sino que por el contrario le dijo a sus discípulos, vamos, indicando que de esta manera su disposición de ir en busca de los que venían a arrestar. Yo espero que cada uno de nosotros haya podido entender y haya podido ver cómo Jesús decidió asumir los pecados de todos nosotros e ir a la muerte a morir en la cruz por nosotros. Y que podamos velar. El pastor nos decía el sábado que podamos ayunar. Ojalá podamos ayunar, porque queremos que más personas conozcan de Jesús, puedan conocer su palabra. Aquí les conté una historia y quise que esta historia no fuera tan larga, pero que fuera entendible para cada uno de nosotros. En cómo Jesús nos mostró su gran tristeza y agonía, pero que nos dice que debemos velar con él y orar para que el enemigo no nos ataque. ¿Sí? Terminemos con una oración para que podamos dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Agradecemos que tú moriste en una cruz por nuestros pecados, Señor. Que nos mostraste tu naturaleza humana al dejar que la voluntad del Padre obrara en ti, Señor. También te pido, Señor, que si alguno de nosotros no ha entregado aún su corazón a ti, Señor, no se ha arrepentido y no ha decidido que tú gobiernes su vida, Señor, que pueda en este momento hacerlo, Señor, que pueda en este momento arrepentirse y poder abrir su corazón a ti, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos esta gran palabra que nos trajiste el día de hoy, en donde pudimos aprender que debemos orar, debemos velar, debemos estar dispuestos siempre a estar contigo, a que podamos decirte que el Espíritu a la verdad está dispuesto y que no estamos dejando que nos gobierne la carne, sino que el Espíritu está obrando en nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los dejo en tus manos para que nos cuides y nos permitas llegar a nuestras casas en buena forma, Señor, y que seas tú obrando y glorificándote en todo lo que hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.